principal error de todo esto es no decir la verdad. Estos son dos negocios fenomenales, el negocio del narcotráfico y en simultáneo el negocio de las armas y las municiones. Y si se quiere cortar con el negocio, hay que cortar con la circulación del dinero que genera el negocio. Los partidos grandes no lo quieren hacer. Y no lo quieren hacer los partidos grandes que han gobernado la provincia de Santa Fe durante 40 años, que han gobernado la ciudad de Rosario durante 40 años, porque como ese dinero se termina cosechando con sangre derramada en los barrios de chicas y chicos, pero después termina en los bancos del centro de la ciudad de Rosario, termina en las casas de cambio, termina en las oficinas de turismo, terminan en las mesas de dinero, terminan en los clubes de fútbol, en las empresas, y después todo eso va a terminar en el financiamiento de los partidos grandes políticos. No se quiere terminar con eso. Por lo tanto, ahí hay una enorme hipocresía. Hay que cortar la circulación del dinero y nadie quiere cortar la circulación del dinero. Hay una gran subordinación de la política de los partidos grandes al factor económico, sin dudas, y ese es el drama que tenemos. Y después está lo otro, el drama cotidiano en los barrios. Los barrios, muchos barrios en Rosario, no tienen hoy una dinámica democrática. Se les ha impuesto lo que en su momento se definió desde la justicia provincial, gobiernos de facto. Gobiernos de facto a través de las bandas narcopoliciales que manejan las calles y que imponen relaciones laborales, relaciones económicas, relaciones culturales de alegría. Por ejemplo, la única producción de lugares de encuentro para ir a bailar en determinados barrios lo hacen, lo promulgan, lo llevan adelante las organizaciones narcopoliciales. Eso hace que después muchos pibes terminen formando parte de las bandas, se captan de esa manera a los pibes y después cuando caen presos son los propios abogados de las bandas los que los sacan en libertad, con lo cual queda de por vida ese chico sujeto a las bandas. Y eso tiene que ver también con algo absolutamente político. Si no se recuperan los barrios desde la política democrática, esto va a seguir avanzando. Tampoco se habla de eso. Entonces la negación de esas dos caras de la realidad hace muy difícil que tengas una solución, aunque sea mediata, no digo inmediata, mediata. Y después la falta de audacia política. Si vos a un comisario corrupto lo reemplazás por otro comisario, a la larga se va a corromper. Tiene que ver con la estructura policial, tiene que ver con los nichos de corrupción de la policía. Hace falta hoy, a mi entender, que en lugar de un comisario corrupto en la comisaría que claramente es cómplice de la banda narco que maneja la calle en ese barrio, poner un civil, poner una funcionaria o un funcionario que sea de la Municipalidad de Rosario, auspiciado por el gobierno provincial y todas las fuerzas políticas provinciales, o al revés, que sea de la provincia. Porque eso va a traer un cimbronazo. El primer cimbronazo es posible que le tiren muertos todos los días durante una semana a los nichos corruptos de la policía. Pero a la semana, las organizaciones sociales del barrio, junto a esa persona civil y junto a la policía que sigue existiendo y que sigue siendo honesta, van a empezar a cambiar las cosas. Yo digo que esa es una decisión a corto plazo. Y después a mediano plazo se tiene que terminar esta estupidez de hacerle creer a la gente que el Poder Ejecutivo solo puede construir seguridad democrática. Ya está, ya fracasó. 40 años de democracia, 40 años de fracaso en esto. El Poder Ejecutivo más el Legislativo para construir seguridad democrática. Si no pasa lo que pasa hoy, esta comodidad perversa que los partidos grandes se tiran los muertos entre ellos para ganar las elecciones de mañana. Pasó con el gobierno de Perotti en relación al gobierno de Lichi y ahora va a pasar con este frente de frentes en relación al gobierno de Perotti. Es decir, los muertos de hoy sirven para ganar las elecciones mañana a la oposición de hoy. Así de perverso y con la profundidad de un charco. Estas cosas se tienen que terminar. Hay que rogarle a las autoridades de los partidos grandes que terminen con esto porque es siniestro, es perverso y además lleva a la locura que ya están propiciando algunas voces como Patricia Bullrich por un lado o Mirabella por el otro, de hablar de narcoterrorismo, que es la teoría de la seguridad continental a partir de los años 90 que ha impuesto Estados Unidos en países como México, Colombia, Brasil y generaron genocidios.
300.000 víctimas en México, 800.000 en Colombia, como dijo Petro el año pasado cuando asumió en Colombia, 40.000 en Brasil y cada vez más narcotráfico, más violencia, más lavado de dinero, con lo cual el ejército de cada país se convierte en el primer cartel narco de ese país donde interviene y después viene un genocidio enorme como control social. Así que me parece que es indispensable en el corto plazo, insisto, hacer algo distinto. En lugar de un comisario en la comisaría corrupta, alguien civil. Va a producir un cimbronazo seguro, por lo menos hay que intentarlo. Y después es un problema político, no es un problema militar. No tengo la menor duda que ya a esta altura hay que empezar a experimentar con liberar el consumo, legalizar el consumo, para por lo menos sacarle esa vertiente de seducción que tiene lo clandestino y lo ilegal. Es indispensable hacerlo, estudiar bien cómo está yendo eso en Uruguay, cómo está yendo desde hace años en países como Portugal, por ejemplo. Sería muy importante hacer esa experiencia, pero claramente lo que hoy está haciéndose sirve solamente para generar más violencia. Yo tengo la suerte de recibir gente que vive en los barrios que te denuncia casos desesperantes, por ejemplo estos chicos que a partir de los 10 años van a las fiestas bailables que organiza una facción de los monos y después terminan presos. Entonces eso te indigna, la gente que te lo acerca es para que lo denuncies, vos ponés la cara por ello, eso es para mí un privilegio y hay que hacerlo. O por ejemplo esto que ahora todas las relaciones laborales en determinados barrios dependen de los grupos narcos. Esas cosas no hay que cansarse de decirla, de denunciarla permanentemente, porque es una necesidad de poner la cara por la gente que lo está sufriendo todos los días que hace que siempre sigas, a pesar de que no te den bolilla. El tema es decirlo para responderle a la gente que te viene a buscar. Porque creo que el gran desafío es, yo estoy escribiendo un libro sobre los 40 años de democracia que se llama Protagonistas o Consumidores. Yo creo que esa es la antinomia hoy a 40 años de la democracia. O nos subordinamos permanentemente a ser consumidores, con lo cual la democracia va a ser para pocos, o realmente nos asumimos como protagonistas de la historia para transformarla. Y claramente esta es una de las deudas internas de la democracia argentina, es decir, la enorme arrogancia del poder económico sobre el poder político que se ha subordinado, que a partir de los años 90 ha adquirido el verbo gestionar, gerenciar, que es una manera de subordinarse al verdadero patrón que es el poder económico. Así que es indispensable volver a profundizar la idea de la democracia, porque hoy la democracia tal como está es una democracia superficial, formal, que no ha generado ni siquiera el respeto al piso básico que creíamos que iba a ser eterno a partir de 1983, que era el respeto por lo diferente, la tolerancia, el pluralismo ideológico, el crecimiento económico con inclusión social. Eso se ha perforado absolutamente. Y creo que eso quedó demostrado incluso cuando el año pasado le pusieron una pistola en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner, porque eso representa la fragilidad no solamente de la vicepresidenta, que había sido presidenta 2 veces en Argentina, sino la fragilidad de la democracia. El fascismo avanza. Detrás de los discursos, de la incapacidad, de la ineficiencia de la política, aparece el desprecio a la política, aparece el desprecio a la democracia, y sin política y sin democracia estamos a muy poca distancia del fascismo, y eso yo creo que es un pésimo negocio para cualquier pueblo.